Hablar de este tema, me da muchísimo gusto saludar justamente a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias, Sofía, por la llamada. Gracias a tu auditorio. Pues sí, mira, lamentamos mucho la decisión de la Suprema Corte porque no entró al fondo del asunto. Desde luego que el presidente puede hacer decretos, todos los decretos que sean necesarios y que él considere. Lo que el presidente no puede hacer es hacer un decreto en el que en realidad no esté ni fiscalizando, no esté diciendo ni cómo se va a fiscalizar a las Fuerzas Armadas, ni por qué es extraordinario, ni por qué está regulado, subordinado, complementario. Y te doy algunos datos. Mira, para que sea extraordinario, pues tendríamos que estar viendo que las Fuerzas Armadas realmente solo actúan en determinados territorios del país, porque así lo requieren. Sin embargo, lo que estamos viendo es que están haciendo una actuación de policías civiles en cualquier lugar y las tenemos desde agentes de tránsito, tenemos a militares como agentes de tránsito o los tenemos deteniendo chavos porque están echando relajo en las calles, al mismo tiempo que los tenemos deteniendo migrantes, que también es completamente ilegal, porque son funciones que son completamente de policía civil. Tampoco está fiscalizada, porque el mismo decreto dice que se van a fiscalizar a sí mismos los militares. Tampoco está subordinada a las autoridades civiles, porque el mismo decreto dice que va a ser una coordinación. Entonces, realmente, este decreto es una burla a la Constitución, una burla a los mexicanos y pone en riesgo a las Fuerzas Armadas, porque precisamente por eso violan derechos humanos, porque nadie los fiscaliza de manera externa ni están subordinados. Ellos son los que están mandando y para México esto es muy peligroso. Por eso es que nosotros en Causa en Común pensamos que la Suprema Corte hoy parece ser cómplice del proyecto militarista de este gobierno. Se subordinó, como decían los senadores entonces, cuando tanto se habla de independencia, el mismo presidente, ¿no? Pelea esta independencia y este respeto entre instituciones, por lo menos en el discurso, María Elena. Así es, pero mira, solamente es en el discurso, ¿no? Es como primero los pobres, sí, suena bien bonito el eslogan, pero solamente está en el discurso porque hoy hay 3 millones más de pobres de lo que había en 2018. Y así, en mucho de lo que dice el presidente, suena muy bien lo que dice, sin embargo, las acciones de este gobierno no están en conformidad con lo que él está diciendo. Y además que se contradice, ¿no? Luego dice que la ley no está por encima de la justicia, luego manda a los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana a nivel federal, los manda a que desobedezcan a los jueces. Entonces, realmente estamos en una situación muy peligrosa porque el presidente viola todos los días la Constitución y la Suprema Corte de Justicia lo avala. Entonces, me parece que estamos en una situación muy peligrosa y que precisamente nosotros confiábamos en que la Suprema Corte de Justicia realmente, ya después de 2 años, porque se tardó 2 años en emitir esta respuesta, pues hubiera dado una respuesta contundente que tenía que estar, como dice la ley, que debería de estar la actuación de las Fuerzas Armadas de manera regulada, extraordinaria, fiscalizada, complementaria y subordinada. Y sin embargo, contrario a esto, pues solamente entra a la parte superficial del asunto, diciendo que el presidente sí puede hacer un decreto. Pues sí, eso ya lo sabemos todos. Esto se queda así, María Elena, ya, o sea, ya es, digamos, irreversible, todavía podrían entrar amparos, o una vez que la Suprema Corte de Justicia dictamina o avala este decreto, ya no hay marcha atrás, o cambiando de gobierno podría, digamos, seguir las Fuerzas Armadas hasta el 24 y un nuevo presidente cambiar este tema, o cómo funciona. Pues mira, sí se podría cambiar, ya no por este decreto, bueno, pues ya lo resolvieron de esta manera. Sin embargo, hay otros decretos que no se han resuelto y que podrían cambiar algunas de las cosas. Pero pues ya este decreto, pues desgraciadamente ya lo resolvieron así de mal.
Y además, fíjate, como se tardó tanto la Corte en resolverlo, pues el presidente ha continuado violando la Constitución y dictando decretos y acuerdos en favor de su proyecto militarista. Por ejemplo, el decreto de septiembre pasado, donde se adjudicó a la Secretaría de la Defensa Nacional el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, que es completamente inconstitucional. O el decreto de noviembre pasado en el que le amplían la operación a las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Es decir, el presidente ya dejó comprometido a quien venga, sea de su partido o no, perdón, a que tenga que seguir usando a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas sigan estando en todo el país. Entonces, realmente sí es muy preocupante. Pues yo espero que en un futuro próximo realmente la Suprema Corte de Justicia decida de manera diferente, además. Y no hay que dejar de mencionar, hay 4 acciones más de inconstitucionalidad y hay 3 controversias constitucionales más que no ha resuelto la Suprema Corte de Justicia. Posiblemente si resolviera distinto, ahí tendríamos una oportunidad. Sin embargo, no lo creo, porque pues esto ya sienta un precedente de cómo está resolviendo la Suprema Corte en favor del proyecto de un partido, no en favor de México. ¿Y cuándo tendría que suceder esto, María Elena? ¿Hay un tiempo determinado? No, es que es el problema. La Suprema Corte se rige por sus propios tiempos y yo digo, por lo que piensa políticamente que más le conviene, y entonces no hay un tiempo para que la Suprema Corte tenga que determinar, poner al Pleno o tenga que determinar que ya va a resolver algún asunto. Por eso es que se está tardando tanto. En otros años era muchísimo más rápido. Recordemos, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, que se votó en la época de Peña y que precisamente muchos nos opusimos a ella, y hay que decirlo, era mucho menos grave que lo que hoy tenemos por ley. Y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia resolvió muy rápido que era inconstitucional, ¿no? Lo cual, pues, es aberrante, porque ahí resuelve que es inconstitucional y, sin embargo, ha dejado pasar todas estas reformas que son inconstitucionales, se las ha dejado pasar al presidente actual. Es de verdad lamentable esta falta de independencia. La Suprema Corte, si no nos apegamos a ella, digamos, confiamos, ¿a dónde nos hacemos, María Elena? Es de verdad desesperante, como que nos dejan una orfandad terrible ante el panorama. Ya hablaba de los 140,000 homicidios dolosos que se han alcanzado en el país en este sexenio. El diputado y presidente de su, bueno, dirigente de su comisión en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, me decía y justificaba el por qué habían votado a favor, ¿no?, de los militares en labores de seguridad pública hasta el 2028, convencido de que han ayudado. Pero el momento en el que estamos hoy, ante homicidios dolosos, feminicidio, etcétera, etcétera, yo creo que es sin precedente, María Elena. Mira, yo creo que se equivoca Rubén en decir que han apoyado los militares, porque lo que hemos visto pues desde el 2008 que entraron los militares a las calles y sobre todo en este sexenio que tenemos, fíjate, tenemos 3 veces más militares en la Guardia Nacional de lo que tenía la Policía Federal, ¿no? Y sin embargo tenemos muchísimo más homicidios. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿realmente han ayudado o hay más homicidios cuando ellos están en la calle? Porque las fiscalías y las secretarías de seguridad pública locales pues simplemente se hacen a un lado y dicen, pues si el presidente dice que aquí no lo van a venir a resolver todo, que lo resuelvan. Entonces yo creo que también hay una gran omisión por parte de los gobernadores en hacer lo que les toca, porque ellos son los responsables de la seguridad de la gente que vive en sus estados. Y recordemos que la gran mayoría de los homicidios son del fuero común o hasta que se demuestre que ha sido delincuencia organizada. Y sin embargo, pues tampoco no los vemos que están actuando. Por eso también nosotros mencionábamos en el comunicado que es muy lamentable porque no solamente estamos hablando de la militarización, que no nos está dando resultados, sino también la inoperancia de la gran mayoría de las fiscalías,
la preeminencia de prisión preventiva automática. Hoy tenemos mucho más personas que están en las cárceles. Y si a todo esto le agregas la subordinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues sí estamos en un momento muy peligroso para los mexicanos en términos de libertades y derechos, porque recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la que más metía controversias constitucionales. Y sin embargo, pues hoy está completamente subordinada al Ejecutivo. Qué lamentable, de verdad. ¿Y en qué lugar nos deja, María Elena? Y hemos hablado muchas veces de cómo se han desnudado las policías estatales y municipales, que es lo más lamentable de esto, sin mencionar los recursos, ¿no? Y los presupuestos con los que se queda ahora el ejército. Exactamente, porque si nos metemos ese tema para el 2023, el ejército va a tener 252,000 millones de pesos junto con Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Guardia Nacional, ¿no? Sí. Mientras que a las policías locales, a todas las locales municipales, les dan 2,000 millones. O sea, ve la diferencia, 252,000 contra 2,000, ¿no? O sea, realmente esto no tiene precedente. Y lo que estamos viendo es que no funciona, porque si dijéramos, bueno, es que sí nos está resolviendo el problema de inseguridad, es que sí tenemos más paz, pero Claro. pues no es eso, no lo tenemos. Y además de los homicidios que están cometiendo, también hay que decirlo que hay muchas comunidades que están tomadas por el crimen organizado, donde ellos son los que deciden a qué policías ponen, son los que deciden en qué se hace el gasto público del municipio. Entonces, esta combinación me parece peligrosísima para México, porque pues ahorita no hay manera de resolverlo porque el presidente no quiere. Pero para el presidente o presidenta que venga de cualquier partido político, va a encontrar un escenario sumamente peligroso en el país. Y en eso hay que poner atención, mucha atención los mexicanos, qué es lo que viene para el 2024 y en qué punto estamos. Nadie nos tiene que decir, lo estamos viviendo, María Elena, y ya será tema en otro momento de verdad poder desmenuzar de nueva cuenta, porque ya le hemos hablado, el tema de las policías en el país y por qué es tan grave la militarización, como ya lo mencionabas. Al final no da ni resultado y todo lo que implica. Además, de cómo pasan por encima de los derechos humanos. Muchas gracias, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, por tu tiempo esta noche.